sin recordarnos muy bien todo el asunto. Entonces, por favor, compañeros, háganos el recordatorio. ¿Sí? Gracias. Bueno, yo los temas que di en esa exposición fue el tema del consumismo y era, creo que la función del diseño gráfico, digo, del diseño ambiental. Una idea más, complétanos, por favor. Bueno, en el caso del consumismo, dije como cuáles eran las consecuencias del consumismo, porque había tantos residuos y qué podíamos, me acuerdo, de qué qué hacía el diseño ambiental para intentar contrarrestar estos efectos y a dónde terminaba yendo la basura, que iba al tercer mundo o a las estas, o al océano, y de que muchas empresas pues no les estaba importando y lo hacían básicamente. Claro, y de ahí la cuestión del buen vivir con la naturaleza y con el ser humano, o la sustentabilidad, ¿no? Correcto. Víctor, ¿qué nos recuerdas de lo que ya vimos? Vimos también lo de ambiente y sustentabilidad. Vimos más en general un poco lo que es. Vimos la, la ecología, que es así como que el, ay, el cómo se maneja y así. Las orientaciones de sustentabilidad, ¿verdad? Fue la etapa en donde estuvimos insistiendo sobre las 17 orientaciones de sustentabilidad. ¿Te acuerdas de alguna, Víctor? Ay, tengo un recuerdo muy borroso. Por eso es que estamos haciendo el repaso para que todos necesitamos ejercitar nuestra memoria, así que por eso hacemos el repaso. A ver, ayúdanos, Víctor. Por ejemplo, la economía neoliberal o capitalista, bueno, neoliberal es el capitalismo más salvaje y explotador, ¿verdad? ¿Es planeado o es espontáneo su trabajo? Hablando en términos de la globalidad, de la integración social. ¿Y cómo es la sustentabilidad? ¿Es planeada o es espontánea, Víctor? Es planeada, ¿no? Si decimos que la sustentabilidad es planeada, programada, llevada a cabo para lograr, decíamos, el confort, pero decíamos austero, sin desperdicios y logrando apoyar a la naturaleza, ¿no? En cambio, el neoliberalismo en el que vivimos, a pesar de que el presidente diga que ya no hay neoliberalismo, en realidad estamos viviendo una muy intensa etapa de neoliberalismo en nuestro país, en México, y es porque nadie planea, ni programa, ni coordina la producción. Entonces, desperdician, hacen y deshacen y contaminan grandemente a los ecosistemas y explotan intensamente a los seres humanos, ¿no? Bien, le vamos a dejar ahí. Los compañeros que expusieron el aprendizaje 4, por favor, recuérdenos. Sí, profe. Pues yo hablé sobre de que la percepción sensorial, que pues es la importancia de advertir la percepción sensorial es en virtud de conocer la capacidad humana, pues para captar a través de los sentidos las señales exteriores que permitan como estar al tanto del entorno. Y también hablé de que pues la kinestesia es la forma
pues en la que se percibe el ambiente a partir de estímulos que se transforman en un conjunto de sensaciones nerviosas. Y les va a hablar mi compañero de lo que él dijo. Gracias. Así yo hablé, bueno, continúo con el tema de las funciones kinestésicas y algo importante que dije era que esta tiene una relación espacial en proporción y orientación permanente en las 3 dimensiones del espacio. O sea que tenía anchura, altura y profundidad. Claro. También hablé del funcionamiento kinestésico, digo, bueno, cómo esto tiene que se relaciona con los lugares. Y también aquí es donde entraba el papel del diseño, del diseñador, que era pues definir y orientar el diseño de los espacios en una forma consciente e intencional. Y también hablé de la importancia de las percepciones kinestésicas en el diseñador. Y bueno, aquí principalmente era el tema centrado en el dibujo, que esto aportaba al desarrollo del hemisferio derecho del cerebro, y al vincularlo con la parte verbal y analítica del hemisferio izquierdo del cerebro, mediante un proceso reiterado, ambos permitían alcanzar un mayor nivel de claridad y conciencia. Y bueno, eso fue, resumiendo un poco lo que yo había expuesto. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro elemento de la exposición de la semana pasada, compañeras, compañeros? Pues es que de hecho faltó uno de mis compañeros y mi compañero que acaba de pasar fue el que expuso su parte de él, pero en sí no. Pero algo más que se acuerden que sea importante para pasar al siguiente. Nada más es el puro resumen, no se preocupen. Está claro. Angie, ¿no? Pues yo me acuerdo que también hablamos del sentido de identidad, que era identificarse con el lugar en el que, pues sí, con el lugar o en el espacio en el que alguien o algún grupo se encontraba. Correcto. Creo que eso ya era todo. Sí, sí, sí. Identidad, ¿verdad? Y pertenencia. Ahí estos dos conceptos nos van a enlazar con lo que nos van a exponer los compañeros en relación a los elementos y principios ordenadores del diseño. Yo quisiera, al final de la exposición, comentar algunas cosas que ligan tanto los elementos como los principios ordenadores del diseño junto con el dibujo y nuestro trabajo en el estudio preliminar del proyecto. Así que al avanzar en la sesión del día de hoy, después de la exposición de los compañeros, abarcaremos estos puntos. Compañeros, ¿nos pueden exponer el aprendizaje 5, elementos y principios ordenadores del diseño? ¿Ya está? Sí, creo que va a compartir mi compañero. Creo que va a compartir Emanuel. Muy bien. Buenas tardes, maestro y compañeros. Les vamos a presentar el aprendizaje 5, que aplica los elementos y principios del diseño considerando la proporción humana. Los integrantes del equipo son Sosa Luna, Edgar Israel, y yo, Martínez Bolaños, Manuel. Primero, tenemos que... ¿Cómo elaborar las representaciones tridimensionales para un diálogo proyectual? Los elementos del diseño. Primeramente, diseñar es prever la forma de un objeto, simular sus características, organizarlas en un proceso de aproximación a su apariencia final. Para ello, es necesario buscar referencias en nuestro archivo cerebral, remitirnos a las formas de los objetos y pensar estas mismas de otra manera, reinterpretarlas y modificarlas, transformarlas, asignarles nuevos usos, nuevas apariencias, nuevas dimensiones, texturas y colores. Kandinsky, en su libro Punto y línea sobre el plano, avanza la didáctica de la expresión gráfica e impulsa el aprendizaje de la pintura, el grabado y lo que posteriormente llegaría a ser el diseño y la comunicación gráfica. Así él propone que el punto, la línea y su combinación en planos y figuras se conviertan en volúmenes de formas, así como el espacio restante o vacío.
Son los elementos básicos de diseño que, junto con la forma, la textura y el color, permiten el desarrollo de diseño, grafismo, conceptual, hasta la concreción del objeto de diseño. Los elementos del diseño se dividen en básicos y ordenadores. Los básicos son punto, línea, plano, volúmenes, forma, color y textura. El punto. Existen dos formas de punto, el geométrico y el físico. El punto geométrico es visible, invisible. El punto físico o material es el primer contacto de nuestra herramienta sobre una superficie. Este constituye la mínima y una simple unidad visual en el espacio. De esta manera, el punto geométrico invisible diviene en material, adquiere necesariamente cierto tamaño, recubre una determinada superficie y ciertos límites que lo aíslan de aquello que lo rodea. El punto es el principal generador de la forma, indica una posición en el espacio y es el trazo más sencillo que puede realizarse en diversos materiales. La ubicación del punto en una superficie produce la sensación de equilibrio si se coloca en el centro. De desequilibrio si se coloca en un extremo, dos puntos producen la sensación de una línea y más de dos conforman diversas superficies. Pero un conjunto de varios puntos puede conformar una composición. En la composición es la referencia visual del objeto de diseño. La línea. La línea geométrica por definición es un ente invisible. Es el trazo que se deja en un punto de movimiento sobre una superficie y por lo tanto es un producto suyo. Con ello se salta de una situación estática a una dinámica. De acuerdo con su trazo, esta puede ser gruesa, fina, discontinua, continua, variable o uniforme. Respecto a la arquitectura, Francis Cheng manifiesta que la base de casi todo dibujo arquitectónico es la línea. Asimismo señala que a lo largo de la historia los elementos verticales, o sea, las columnas, obeliscos y torres, se han utilizado para conmemorar acontecimientos de importancia y establecer puntos singulares en el espacio. El plano. Según Cheng, la extensión de una línea produce en un plano cuyas propiedades son longitud, anchura, forma, superficie, orientación y posición. Y aquel es la expresión de la noción y la construcción del espacio. En arquitectura, los planos definen tridimensionalmente volumen de forma y espacio. Las propiedades que distingan a cada plano, o sea, el tamaño, forma, color y textura, como su relación espacial entre las mismas, determinarán en un último término las propiedades visuales de la forma que definen las cualidades del espacio que encierra. En el diseño arquitectónico se manejan las siguientes clases de los planos genéricos. El plano superior, que es el techo o cubierta protección inicial de un edificio. El frente a la agresión de la intemperie es el elemento que cobijo en el espacio arquitectónico. El plano de pared. Las paredes visualmente son las más activas, pues definen y cierran el espacio. El plano base, que es el plano del terreno que proporciona el apoyo físico y base visual para las formas constructivas. El volumen. La forma que ocupa las tres dimensiones, largo, ancho y profundo del espacio. Y puede ser entendida como la sucesión de superficies en un plano. Todo volumen puede analizarse y considerarse como compuesto de puntos o vértices, donde se reúnen varios planos, líneas o aristas, donde se cortan los planos o superficies, que son los límites del volumen. La forma se define por los contornos e interacciones de los planos del conjunto. La forma. En sentido abstracto, equivale a estructura a un todo que resulta de la relación de factores mutuamente dependientes que se reúnen en el conjunto. La forma es la apariencia general del objeto que a la vez nos remite el significado del mismo. Una forma puede transformarse mediante la modificación de sus dimensiones, pero por ello pierde su identidad familiar geométrica. En cambio, la sustracción de una parte del volumen de esta forma implica la transformación
Y el tamaño es la relación comparativa entre varios elementos de su composición, y así poder diferenciar entre formas pequeñas o grandes dentro de de la disposición dentro de un contexto. Textura. La apariencia de las superficies de las formas tanto visual como táctil. Se considera una manera de percibir las variaciones del color o la luz debido a su construcción rugosa o lisa, y de la concentración de pigmento para dar una tonalidad de intensidad. Color. El color es la apreciación de las formas del entorno a partir de la percepción del espectro visible humano. Este implica dos aspectos importantes de estudio. El primero es el visto desde la física por Isaac Newton, y el segundo es el fisiológico, analizado por Johann Wolfgang. Newton identificó el espectro lumínico visible humano. A través de un haz de luz atravesaron un prisma y observó su descomposición en longitudes de onda, en forma de energía eléctrica, la cual viaja por espacios como una onda y estas con una longitud y frecuencia que los nervios ópticos son capaces de percibir entre los 400 a los 700 nanómetros. Así aproximadamente 420 se percibe como azul. 525 es verde, 635 corresponde al rojo, y ya mayores son infrarrojos detectados como calor. Por otro lado, Goethe logra identificar que no todas las personas ven lo mismo, pues tiene que ver con la estructura de los nervios ópticos, como es el caso del daltonismo. Y de esta manera contribuye con la percepción subjetiva de dar inicio a los estudios de la psicología del color, en donde realiza un análisis de su temperatura y lo que provoca en el estado de ánimo de las personas. El amarillo. Bueno, los siguientes son los atributos que Goethe relacionó con cada color. El amarillo es el color más cercano a la luz. En su pureza más alta, que siempre lleva consigo la naturaleza de brillo, tiene un carácter suave, emocionalmente sereno. Por otro lado, es muy susceptible a la contaminación. Produce un efecto muy desagradable y negativo al mancharse. El azul, se puede decir que el azul tiene un principio de la oscuridad en él. El color tiene un efecto peculiar y casi indescriptible en el ojo. En su pureza más alta es, por así decirlo, una negación estimulante. Su aspecto es una especie de contradicción entre la excitación y reposo. El rojo es el efecto de este color es tan peculiar como su naturaleza. Se transmite una impresión de gravedad y dignidad, y al mismo tiempo de gracia y atractivo. El primero en su estado oscuro y profundo, en el último su luz atenuada. El violeta es el color de la madurez y la experiencia. En un matriz claro expresa profundidad, maticismo, misterio, melancolía. Es el color de la intuición y la magia. En su tonalidad púrpura es símbolo de realeza, suntuosidad y dignidad. El naranja es una mezcla de amarillo y rojo. Tiene las cualidades de ambos, aunque en menor grado. Es el mejor de la energía. Un color de temperamentos primarios que gusta a niños bárbaros y salvajes porque refuerza sus tendencias naturales de entusiasmo, al ardor y la euforia. El verde, este color es reconfortable, libera el espíritu y equilibra las sensaciones. El ojo experimenta un estado de agrado cuando lo observa. La aplicación del color es algo fundamental que se tiene que considerar en el manejo de la armonía cromática, tanto en los colores luz y pigmento, como en la identificación de los colores primarios y secundarios y complementarios o de contraste, que a continuación se presentan. Primeramente, la diferencia entre los colores azul y pigmento es que son producidos por un monitor, televisión o el cine, o son referidos por los tipos de conos del ojo. Cada uno es sensible al color como el verde, rojo, azul, a la cual se le llama síntesis aditiva, que conforma la luz blanca. Asimismo, los pigmentos, cian, magenta y amarillo, que son los colores que se utilizan para la forma habitual con tinta, lápices de colores o pigmentos naturales o químicos.
A esto se les denomina síntesis sustractiva, las cuales se aplican para sustraer la luz blanca, en este caso el soporte del dibujo. Y eso lo explica mi compañero. Sí, claro. Ordenadores. En el caso de los ordenadores tenemos proporción, ritmo y equilibrio. Siguiente. Ok, ¿qué es la proporción? Pretende crear un sentido de orden entre los elementos de una composición o diseño. Aquí va un ejemplo. Por ejemplo, en Japón la estatura promedio es 1,60 y podemos ver que la casa que está representada en la izquierda es una casa japonesa. ¿Qué podemos notar en esta? Está hecha, está más bajita y más aparte está más alargada. ¿Por qué? Porque lo que ellos requieren es una proporción diferente a la que requieren en el caso de la derecha, que es una casa de Países Bajos, requieren una diferente distribución del espacio. En el caso de la segunda es una casa de Países Bajos. En promedio ellos miden 1,82 o 1,83. Están altísimos. Y podemos notar que sus casas están distribuidas hacia arriba. Muchos de los departamentos o casas en Países Bajos suelen tener 2 o 3 plantas, las cuales miden del piso al techo aproximadamente 3 metros. O algunas así, las más bajitas que puedes llegar a encontrar, miden 2 metros, 2 metros y medio. Siguiente. Siguiente, ok. Ay. Ok, está. Ritmo. Repetición de elementos en una composición que generan intervalos para romper con la monotonía y así proporcionar una sensación de movimiento. Usualmente esto lo podemos ver con algunas estructuras. No sé si han tenido el placer de ir al Museo Sumaya. Ahí lo pueden observar de una forma un poquito más tangible, el cómo se construyeron las escaleras en forma de caracol. Yo aquí les puse 2 ejemplos. En la primera podemos observar como si se estuviera cayendo un edificio, como si se estuviera inclinando hacia la derecha, pero no está inclinado, está bien construido, pero da una sensación de movimiento hacia la gente. Además de que el ritmo ayuda también con algunas secciones de las casas. Por ejemplo, las cocinas tienen un ritmo en específico para que tú puedas hacer diversas actividades en una sola área. Por ejemplo, hay casas que tienen una mesita al lado de la estufa en la cual pueden agarrar algunas cosas o partir alimentos y nada más lo echan al sartén, o hay algunas que tienen mesas de trabajo o mesas en el centro, que se les llama islas, en las cuales ellos pueden trabajar con mayor rapidez. En el caso de la repostería, se ocupan una isla y ahí trabajan con mayor rapidez y tienen un mejor ritmo al estar moviéndose. Siguiente diapositiva. El equilibrio. La regla fundamental de construir un edificio es que, o construir algo, es primero se debe de mantener en su propio peso. Se debe de aguantar en sí mismo. En el caso de arriba, yo les muestro un edificio construido con catenarias. Las catenarias son muy buenas, pero solo aguantan su propio peso. No pueden aguantar nada más. Hay edificios los cuales también se construyen con parábolas y otros tipos de geometrías, pero eso lo vemos un poquito más adelante. El equilibrio es vital, ya que corresponde al cuidado que se debe tener a la inercia de la gravedad, pues este comunica la estabilidad y seguridad de una estructura. Un edificio nos debe de transmitir seguridad, debe de ser seguro, si no, ¿para qué construimos algo? Se debe de mantener en sí mismo y más aparte debe de poder, si lo vamos a ocupar como un puente o van a ser un puente, necesita mantener peso extra que se le ejerce en la construcción y más aparte, si nosotros requerimos hacer otros tipos de movimientos, pues adaptarlo a lo que nosotros lo vayamos a hacer. Siguiente. Ok, para poder hacer alguna construcción o diseñar algo, necesitamos primero las dimensiones principales del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque muchas de las construcciones o de los diseños que hacemos son adaptados al ser humano o a las áreas en las cuales nosotros solemos estar. Siguiente. Estas son 10. Aquí les presento 5, que son la estatura, el peso, la altura en posición sentente, o sea, la altura sentados, la distancia nalga-rodilla, la distancia nalga-popitleo,
que es tendón posterior a la rodilla. La estatura es importante. Como les mostré en el primer caso, no es lo mismo construir una casa para personas que miden 1,80 a casi 2 metros, o construir una casa para personas que miden aproximadamente unos 60. Si las construimos muy alto, a ellos tal vez les podría dar frío o se sentirían demasiado, se sentirían incómodos en algunos casos. ¿Dónde podemos observar que la estatura es importante? Cuando nosotros vamos a una escuela para niños, a una primaria o a una guardería. Podemos notar que esas áreas no están hechas para personas tan altas o para nuestra forma de cuerpo o para nuestro peso. También es importante porque hay partes que solo soportan cierta cantidad de peso, como serían algunos patinetas para niños. Podemos ver que si uno se sube pesando 80, casi 90 kilos, a una patineta que está hecha para un niño de 10 años, en el cual aproximadamente pesa como 30, 50 kilos, pues sí la podríamos llegar a romper y posiblemente el niño se enoje con nosotros. Em, la altura de posición ascendente es importante, ya que nos ayuda a poder medir el área en la cual nosotros podemos estar. Y para esto también se le acompaña con la distancia nalga-rodilla, la distancia que nosotros obtenemos al sentarnos y estar cómodos. ¿Dónde podemos ver que esta regla no se sigue? No sé si lo han visto en los microbuses o en los camiones, que son un poquito pequeños. Podemos notar que a veces el asiento de enfrente está muy pegado, o a veces en los aviones podemos notar que está muy pegado y es un poquito difícil de maniobrar. Y el otro es distancia nalga-pomilíneo, que eso ayuda a que las piernas no te queden colgando como si estuvieras en un columpio o jugando así con las piernas. ¿Ok? Bueno, siguiente. Las otras 5 son separación entre codos, separación entre caderas, anchura de muslos, altura de rodillas y altura de popliteos. Verán, la separación entre los codos es importante. ¿Por qué? Te ayuda a delimitar un espacio en el cual la persona se puede sentir cómoda. Lo podemos ver en el cine. Usualmente cuando tú te sientas, tienes tu recargadera, está pegada a la del otro, o luego se hacen momentos incómodos en el cual el otro te agarra la mano accidentalmente, porque, bueno, antes de la pandemia, te agarra accidentalmente porque pues no están diseñadas para que pongan 2 brazos, sino para administrar el espacio que hay entre asiento y asiento. La altura de las rodillas es importantísima y va muy relacionada con la altura de los popitlios. ¿Por qué? Ayuda a que tú te sientas cómodo al estar sentado. Más que nada porque es incómodo tener las piernas cruzadas y estar sentado como a 2 metros, o bueno, estar sentado a unos centímetros del suelo y tener las piernas cruzadas, o luego se te pueden entumir, o pues no sé si lo han visto o lo llegaron a ver en el CCH, que uno se sentaba luego en los pastos y después de un rato te empezaban a doler las piernas o o te daba como calambres, ¿no? La separación entre las caderas es importante y más para los latinos. Recuerden que cabe resaltar que los latinos tenemos más cadera que en algunos países, como sería el caso de Asia. Entonces, si nosotros hablamos de un lugar en el cual tú te puedas sentar cómodo y también para las señoritas se puedan sentar cómodas, hay que considerar la anchura que hay, o bueno, la separación que hay entre caderas. Más que nada porque no es lo mismo un niño, la separación de caderas de un niño a la separación que tiene un adulto o una persona de la tercera edad. Y la anchura de los muslos, sí, de los muslos. Es importante, ya que no sé si lo llegaron a ver, por ahí hay un video de un señor que él decía que antes de hacer ejercicio, él cabía perfecto en su regadera, ¿no? Podía entrar perfecto, pero al hacer ejercicio, sus músculos se hincharon, tuvieron un poquito más de forma, y se dio cuenta que ya no podía entrar en su baño, que se atoraba. Entonces, es importante porque te da facilidad de acceso a algunas áreas. No es lo mismo cruzar de frente y sin chocar con las paredes, a tener que cruzar de lado, todo incómodo. Ya lo hemos visto en el metro. Es incómodo no poder tener tu espacio alrededor de ti. Siguiente imagen. Siguiente. Entramos a algo un poquito complicado. Agárrense porque nos vamos recio. Sistemas de proyección. Hay 3 que se mencionan, que son ortogonal, asométrica y perspectivo.
Siguiente. Y les presento la ortogonal. Representa un objeto tridimensional por medio de series de divisiones bidimensionales distintas pero interrelacionadas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces esto lo vimos en el Comipems. En el examen Comipems mínimo venía 1 o 2 ejercicios, ya estarán familiarizados con esa clase de estructuras que usualmente te decían cuántos cubitos faltan, o si yo giro la estructura, cuántos cubitos habría en la imagen, ¿no? O podrías ver. Esto ayuda bastante a medir el espacio que se va a requerir para algunas áreas en específico. No es lo mismo ver una rampa para personas con discapacidad o para silla de ruedas completamente inclinada, casi 90 grados, ¿no? O, bueno, 45 grados y súper empinadas, ¿no? Algunas en algunos cerros. Y no es lo mismo a tener una rampa la cual está adaptada al área. Siguiente. Las asométricas y la perspectiva. Una ofrece solamente una faceta de la estructura tridimensional. La característica principal que las diferencia es que la asométrica, las líneas paralelas conservan esta condición, mientras que en las perspectivas se van a confluir en los puntos de fuga. ¿A qué me refiero con esto? La perspectiva es importante ya que da un punto de vista. Podemos ver en la imagen de abajo, si la quieren observar, podemos ver que se está mostrando la perspectiva de una persona. Posiblemente podríamos saber la estatura, pero no con exactitud. ¿Por qué? Porque no sabemos si está basada en una foto o es una perspectiva que realmente tomó la persona, ¿no? Y en el caso de la asométrica, podemos observar que ayuda a poder visualizar mejor un objeto. Esto lo podemos ver más en los videojuegos. En los videojuegos se ocupa más la asométrica y también la perspectiva, pero la asométrica se ocupa para diseñar ciertas áreas en las cuales podríamos transitar, interactuar. También ayuda con cómo está ubicado el objeto, porque usualmente lo ubica en un punto, lo podemos ver, es como un punto en el centro en el cual se ubica el objeto y se delinea o bueno, se dibuja alrededor del objeto cómo está formado. Siguiente. Las monteas. Es una imagen bidimensional del objeto o espacio sin escorzo ni distorsión de las medidas. Esto sirve mucho para los juegos. Usualmente no sé si han visto cuando compras un juguete y te dice el instructivo, arma tal pieza, bueno, de los que son como Lego, que te va indicando paso a paso, o también los que, no sé si lo llegaron a ver, algunos modelos de cartonería, los cuales tienen un parámetro o un patrón, el cual tú recortas y ya tienen las medidas en específico y tú ya puedes trabajar con esas medidas y poder obtener la misma imagen que te vendieron, ¿no? Bueno, que sí, que estás comprando o bueno, que estás buscando o imprimiendo. Siguiente. Y entramos con las proyecciones asométricas. La primera es la isométrica. Cuando los ángulos que forman los ejes auxiliares son iguales a 120 grados cada uno. La primera la han de haber llegado a ver en el Comipems también o en algún examen de matemáticas. Usualmente se ocupa en las áreas de lógico-matemáticas o razonamiento matemático y ayudan a medir el espacio que hay dentro de un área. Usualmente te dicen cuántos cubitos faltan, ¿no? O si agregáramos un triángulo extra, ¿cuántos cabrían, no? Ayuda bastante a ver la percepción que se tiene de un espacio en concreto. La segunda es dimétricas. Los ejes auxiliares forman dos ángulos iguales y uno desigual. Esto ayuda con algunos modelos. Es importante resaltar que ayuda con algunos modelos, pero la característica que tiene es que en uno de esos lados se pierde un poquito la relación que se tiene con el objeto, se distorsiona un poquito y en algunos casos pues no podría llegar a ser igual, pero en dos caras es perfecto como en algunos casos se maneja que es exactamente igual y te ayuda con algunas proporciones. Y la tercera son trimétricas, caso en el que los tres ejes auxiliares forman tres ángulos desiguales. En este caso también lo solemos ocupar cuando estamos en las perspectivas o visualizando un objeto.
Usualmente, si lo vemos de cierta perspectiva, vemos que sus 3 lados se distorsionan, o si nos movemos o lo vemos desde arriba, se distorsionan algunos de sus lados. En este caso yo les puse un cuadrado porque es un poquito más fácil de visualizarlo en un cuadrado y es un poquito más dinámico. Siguiente. Y estas son 2 que estaban casi hasta el final y son la proyección militar y la proyección geométrica. La proyección militar se convierte cuando es conveniente, cuando se desea poner énfasis en la parte superior o azotea del edificio o volumen en el que se trae. La imagen que es abajo es la imagen de un videojuego en el cual se puede mostrar, es un videojuego de guerra, en el cual se puede mostrar las diferentes partes que tiene la casa, bueno, el tablero o el lugar donde se está jugando, de una manera más dinámica. Usualmente se ocupa porque hay gente, bueno, en este caso del juego se suele ocupar porque hay rotaciones en las cuales los personajes pueden ir de un lado al otro de forma dinámica y con el mapa en forma de proyección militar te ayuda a visualizarlo de una manera más rápida, dónde están las rotaciones, dónde están las entradas, puntos de piqueo o donde tú puedes hacer spawn kill, entre otras cosas. Y es más dinámico para los jugadores poder verlo así, a visualizarlo con ellos entrando a la habitación y no sabiendo para dónde ir. Sería casi jugar un mapa nuevo casi cada partida hasta que te acostumbres a cómo está distribuido el mapa. Y la otra, la perspectiva geométrica, representa los objetos tal y como se ven. En este caso, siempre se necesita ocupar un punto de referencia. No sé si lo llegaron a ver, hace un tiempo se distribuyó un video en el cual se mostraba que si tú ponías una llave al lado una moneda y les tomabas foto y luego tú tratabas de recrear la moneda, tratabas de recrear la llave, nada más necesitabas poner la moneda en el mismo lugar donde estaba la otra moneda de la foto y tú podrías recrear la llave sin ningún problema y no se perdía absolutamente nada de la llave, no se perdían ni milímetros ni nada. Y ayuda bastante más que nada cuando se tratan de hacer algunos dibujos. Bueno, yo lo he visualizado en algunos dibujos, que suele ser interesante ver las perspectivas geométricas. Más que nada, yo lo llegué a ver con una profesora que daba la clase de matemáticas. Ella nos comentaba que algunas catedrales o iglesias tienen la perspectiva geométrica, o bueno, se utiliza demasiado la geometría para representar algunas áreas. Ella nos habló en específico de algunas iglesias en España, pero también aquí en México bueno, lo podemos visualizar de una manera un poquito más fácil. Y siguiente. Y creo que ya es todo. Sí, ya es todo. Gracias por su atención. No, no las quites, por favor, no las quites. Edgar, compañero que estabas exponiendo, no la quites. Unos comentarios antes de que pasemos a las preguntas. En primer lugar, me gustaría insistir que me gustó la exposición. Me parece bastante dinámica y la presentación de los materiales me parece buena y adecuada. Yo comentaría, a riesgo de aburrir a nuestros compañeros en este sentido. Lo que tenemos ahorita en la pantalla que dice proyección militar es un poco impreciso, o es imprecisa. En realidad lo que estamos viendo es una vista que se llama en planta, vista en planta. Por favor, ¿quieren regresar la imagen? Las diapositivas al axonométrico, por favor. Ok, bien. La vista militar es un tipo de axonométrico. Se parece a la que tenemos en medio, que es de las dimétricas. ¿Por qué se parece a las de en medio? Porque tal como lo dijo Edgar, en efecto, la importancia de esta representación militar
que es un axonométrico que le llaman axonométrico militar, es que podemos ver la parte de arriba, como ustedes están viendo el cubito aquí de en medio donde dice dimétrica, ese es casi, digamos, ahí hay unas diferencias de detalle, es ese tipo de axonométrica el que tenemos como axonométrica militar. La ventaja de las proyecciones axonométricas, que está asociada a lo que antes nos explicó Edgar, es el hecho de que aquí se ve en un solo golpe de vista el volumen, pero además se pueden, si se hacen correctamente el procedimiento de trazo, entonces se pueden tomar medidas. Con ciertas formulitas se pueden tomar medidas de los objetos que están trazados. Esa es la ventaja. Si ustedes lo observan estas imágenes, no es común que nosotros veamos los objetos así. Así colocados es muy raro que los veamos. Por eso, insisto, se utilizan para tomar medidas y para que uno vea de bulto o el volumen del objeto. Regresamos un poquito más la imagen, por favor. Aquí es donde aparece lo que Edgar nos está poniendo como caballera. En realidad, si ustedes ven del lado derecho, en la parte de abajo, van ustedes a ver aquí, en este cuadrito, van a ver, en este caso, van a observar que se ve la parte de arriba del objeto. Esa es una vista en planta. Del lado izquierdo, otra vez, del lado izquierdo donde tienen la casita, vean, donde está la casita, en la parte de arriba se ve el techo dibujado. Como lo veríamos si vemos del cielo a la tierra. Esa es la vista que nos está presentando Edgar en este último. Por lo demás me parece bastante clara y precisa la exposición. Este es un comentario que quería hacer para que todo lo demás pues coordine tal como nos lo explicó muy bien nuestro compañero Edgar. Gracias. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Si gustan ya pueden dejar de compartir. Insisto, vamos a ligar los elementos y principios ordenadores del diseño que nos acaban de exponer. Los vamos a relacionar con nuestro trabajo de dibujo, de exploración de la forma. Y con esto yo lo que quiero es que ustedes tengan claridad de hacia dónde vamos. Esa es mi mayor intención. Así que permítanme presentarles esta relación de la que estoy hablando. Que podamos observar con más claridad cómo los conceptos que nos acaban de explicar se traducen a nuestro trabajo de dibujo. Normalmente en el taller, y eso ya lo hicimos, ustedes nos hicieron favor de hacer este ejercicio. ¿Se acuerdan del ejercicio de la mano? Estamos ejercitando la habilidad de dibujo. Es decir, ¿se acuerdan? Hemos visto el elemento de la kinestesia, sensación, percepción y cognición en movimiento, en el dibujo, que se traduce en representar un conjunto de sensaciones y percepciones que tenemos. Y eso se muestra en la mano. Ese ejercicio ya lo hicimos. Más adelante vamos a hacer el ejercicio del autorretrato, pero ahorita solamente lo menciono. Ustedes también han hecho el ejercicio de copiar un modelo, imitar un modelo, representar un modelo a través del dibujo. Esta era una persona sentada, ustedes hicieron una planta, así que
ya también lo hicieron. ¿Qué es lo que, cuál es la intención de todo esto? La intención es, si ustedes se acuerdan de el CCH, este lugar existe en el CCH y está representado a través de líneas, nos está mostrando la realidad de ese lugar. ¿Se acuerdan de los pastos? ¿Se acuerdan de la parte de donde está el centro de cómputo y el edificio Ñ? Ahí es, ahí es. Bueno, es la intención precisamente que nosotros logremos con estas líneas representar la realidad. Pero eso requiere un lenguaje y requiere unas concepciones. Yo no voy a repetir la definición que muy acertadamente los compañeros nos dijeron. Pero si ustedes se dieron cuenta, nos dijeron, hay una definición de punto. Dice, un lugar en el espacio. Es una definición conceptual. Pero cuando nosotros ponemos nuestro instrumento de dibujo en un determinado soporte, con un determinado pigmento, con un determinado trazo, se genera un punto diferente visualmente a lo que nosotros estamos imaginando conceptualmente. Un lugar en el espacio es esta especie de amiba que representa aquí el punto. Igual acá. Son puntos que están en distinto lugar del espacio, de este espacio representado por una hoja. Sigo con la idea de punto. Aquí también tenemos otro punto, ¿verdad? Es un lugar en el espacio conceptualmente hablando, pero visualmente la forma, la textura, etcétera, vean, es diferente. ¿Es punto? Sí. ¿Está ubicando un lugar? Sí. Hasta diría yo que son distintos puntos, distintos elementos que están presentados como puntos ahí. Sigo adelante. También la línea que ya nos explican los compañeros. Y otra vez, la concepción de la línea como una continuación de puntos, una continuación dinámica de puntos, es diferente a lo que estamos viendo aquí como línea en donde, de acuerdo al formato, al soporte donde se dibuja, al instrumento con el que dibujas, a la textura, el color, etcétera, aparece ahí. Ahora estamos pensando en líneas con diferente dirección, diferente forma. Son líneas diferentes, visualmente diferentes. Ya también nos comentaron lo de la definición de plano. Y si ustedes lo notan, aquí estamos empezando a jugar, por decirlo así, con distintos planos, con recortes de formas geométricas regulares, que son planos. Y ya incorporamos incluso el color que nos dijeron los compañeros. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya hay una idea de orden, de dónde coloco qué cosa. Ya estamos incorporándonos a y estamos viendo cómo los elementos del diseño conjugados con los elementos ordenadores o principios ordenadores del diseño nos van generando que hay que poner una cosa en cada lugar, una forma en cada lugar, un color, una textura para generar una especie de unidad que visualmente nos impacte. Al impactarnos visualmente, hay unas reacciones fisiológicas, hay una emoción, etcétera, etcétera. Ese tema lo recuerdo aquí, pero ya lo hemos visto. Seguimos con la idea de la textura visual, elemento del diseño.
Ustedes este ejercicio ya lo hicieron la semana pasada, hicieron líneas y ahora pueden recordar que dependiendo del grosor de la línea, de la colocación, de la forma, se generan distintas texturas y al mismo tiempo el efecto de luz y de sombra. ¿Por qué nos interesan estos efectos? Porque como ven, como elemento, aquí ya esta organización que estamos viendo al lado izquierdo, son distintos rectángulos, pero las distintas texturas generan una composición visual muy sencilla, pero ya el variar el tipo de texturas nos permite estar hablando de que hay una intención visual, una intención de impactarnos. Algo se quiere lograr con eso. Sigo adelante. Vamos a estar viendo en toda esta unidad la idea de composición. Esta es una idea que es semejante para taller de expresión gráfica y para taller de diseño ambiental. En taller de expresión gráfica normalmente se habla de composición. En el caso de nosotros estamos hablando de un diseño ambiental. Para los compañeros de expresión gráfica, pues esto es lo relativamente común. Imágenes bidimensionales, en donde las formas, colores, texturas, se componen, se arreglan. Para nosotros esto es apenas la mitad de nuestro trabajo. Entender cómo hay que arreglar, cómo hay que componer estos elementos para que se presenten visualmente ordenados con una unidad, llamábamos identidad, decíamos identidad, para que se presenten con identidad que puedan distinguirse de otros conjuntos, es apenas la primera parte, porque como vamos a ver más adelante, compañeros, al aprender a hacer esto bidimensional, en realidad nuestra intención no es quedarnos en el ámbito bidimensional, sino avanzar con ese aprendizaje, esa comprensión, el manejo de distintas técnicas como aquí la acuarela y la composición a través de rectángulos, nos va a capacitar, nos va a permitir trabajar con lo que realmente es nuestra intención, el volumen, los espacios con volumen, las cosas que tienen volumen. Eso es lo más importante para el diseño ambiental. Y este ejercicio, pues ustedes se supone que en esta semana ya lo tienen identificado. Ustedes ven en la parte de arriba de estos dos imágenes está lo que se hizo la vez anterior, la semana pasada, y aquí en la parte de abajo lo que se pretende que ustedes desarrollen. Con la sombra y la luz en gradación, como lo hicimos en el anterior ejercicio y como ahora se dice en los videos se vaya realizando, generaremos la sensación de volumen. De este círculo lo convertiremos en una representación del volumen. ¿Ven? ¿Por qué nos interesa la perspectiva? Aquí es donde, si ustedes ven, aquí hay un puntito interesante. Y estas líneas que se trazaron, nos permiten al remarcarlas generar la sensación de un espacio. En un momento más vamos a ver perspectiva rápidamente, solamente estamos ilustrando, no le estamos enseñando cómo hacer el proceso de trazo de la perspectiva, eso lo veremos más adelante, pero sí conviene que ustedes vean que aquí la perspectiva lo que nos está ayudando a hacer es la representación de un espacio con volumen, que con la sombra y la luz en la gradación que hemos estado viendo de lo más oscuro a lo más claro, nos va a permitir que se
entienda por parte de nuestro cerebro que ahí hay un volumen, un espacio. Es la representación. Eso es lo que queremos lograr. Ojo, tengan cuidado en el ejercicio que van a hacer de no hacer esto que se observa aquí. Ven, aquí lo que hay es una especie de franja oscura. Parece un halo. En lugar de tener un halo de luz, es un halo de oscuridad. Esto es erróneo. Evítenlo, por favor. Tengan cuidado. En cambio, esta parte de abajo, miren, muy gradualmente va del oscuro, muy gradualmente va pasando hacia la luz. Esto es correcto. Esto es correcto. Porque como van a ver, nosotros queremos llegar en realidad a trabajar la luz y la sombra con el color. Es decir, nos estamos acercando a la representación de la realidad. Queremos saber imitar la realidad. No porque nos vayamos a quedar ahí, sino porque, vean, podemos llegar a esto. Esto no existe. No existe este frutero con este conjunto de verduras y frutos. No existe. Sin embargo, al aplicar el color, la textura, la luz y la sombra y organizar las cosas de tal manera, damos a representar una idea con la apariencia de realidad. Esa es nuestra intención. Lograr que la gente, al ver nuestras ideas innovadoras, nuestras intenciones innovadoras, las crean viables gracias a que estamos representándolas en términos de la realidad. Insisto, las formas del mundo, las texturas, los colores, las luces y las sombras. Aquí es donde nos vamos a centrar. Fíjense que antes veíamos mucho el axonométrico, ya no lo vemos porque en realidad con los nuevos programas de cómputo, el Google SketchUp que vamos a trabajar, pues con una hora de ver unos videos y ver unos comandos, pues rápidamente 2 teclazos y hacemos el axonométrico. En realidad ya la capacidad de los programas de cómputo para poder reproducir o modelar la realidad es mucho más potente, así que ahora nosotros nos vamos a centrar más en cómo se ve en la realidad el volumen. Y aquí tenemos una vista, una representación de lo que sería una perspectiva con un punto de fuga, el central. Por favor, observen. Regreso. Ese es un plano, hasta el fondo. Ese es un segundo plano. Vean, está más cerca de nosotros. Un tercer plano, ya mucho más cercano a nosotros. Y ese sería el plano. Vean, cada color nos está indicando un área de profundidad y el azul hasta el fondo nos está diciendo dónde sería el límite. Parece como si fuera un cuarto, un espacio interior. Otra vez, no estamos diciendo cómo hacerlo, solamente estamos indicando los elementos de cómo se construye esta representación del espacio. Esto es lo que decíamos como las líneas de proyección, donde confluyen, es decir, este punto que yo estoy señalando, donde se cruzan o a donde llegan, es lo que estamos llamando punto de fuga. Y vean, se está construyendo estos planos. Avancemos. Vamos a trabajar en relación a la perspectiva con un punto de fuga, en espacios interiores, la textura, el volumen, la forma.
la luz y la sombra, porque queremos llegar a esto. Vean ustedes. Por eso estamos haciendo todos los ejercicios de dibujo, porque queremos llegar a esto. Esto no existe, pero se nos presenta de tal manera que se hace creíble que pudiera existir o de que existe. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Ya los dormí Sí. o todavía me aguantan unos minutitos? No, vamos bien. Bueno, entonces, insistir que esta forma, textura, que es lo que vamos a estar trabajando. Aquí solamente son ejemplos de un punto de la perspectiva con un punto de fuga, pero ahora en espacio exterior. Son puros ejemplos en ese sentido. Un tornillo, un objeto trazado con un punto de fuga, espacios exteriores. Espacios exteriores, un punto de fuga. Tampoco esto lo vamos a hacer, pero aquí viene el tema que nos estaban explicando sobre la montea. Fíjense ustedes que la geometría descriptiva ha ayudado a que se generen formas de describir a través del dibujo, de describir objetos a través del dibujo. Y en estas formas que están viendo ustedes antes, esta, que dice planta, es una de las vistas que son la montea, son tres. La vista en planta, que ya les estaba yo comentando en el caso de que vimos hace ratito, el alzado, que es visto de frente, pero la altura. A partir de la montea, en el pasado, cuando no existían los programas de cómputo, con todos los trazos que ustedes ven aquí, se construía una perspectiva muy exacta con la colocación de los distintos objetos. Esto no lo vamos a hacer, queda como el ejemplo, porque ya los programas de cómputo, insisto, pues nos dan mucho más potencia para poder hacer estos ejercicios que a mano pues nos llevan bastante tiempo, son muy interesantes, pero ahora aprendiendo el programa de cómputo, pues en 5 minutos podemos hacer esto y mucho más, incluso con la sensación de una gran realidad. Aquí vamos a ver una perspectiva, está exterior con 2 puntos de fuga. Vean, están a los lados. Y entonces es como si estuviéramos colocados en el ángulo, en el vértice de un objeto en el que podemos ver sus 2 caras. Todos son ejercicios con 2 puntos de fuga. Luz y sombra, texturas, colores. Este ejercicio que ya les estoy explicando en planta y alzado para hacer su volumen. Planta en la parte de arriba, alzado en la parte derecha, y cómo esta construcción nos lleva a la representación volumétrica que está aquí en donde yo estoy señalando y están remarcadas las líneas. Muy bonito este ejercicio en el salón, pero bueno, no lo vamos a realizar en esas condiciones, por eso vamos a trabajar con un programa de cómputo. Avanzados hasta aquí, cuando lleguemos a la perspectiva con 2 puntos de fuga, en estas condiciones de poder representar la realidad en su color, forma, textura, luces, sombras, con un gran realismo, avanzaremos a otro nivel, que será ya propiamente su
representación, ¿verdad? Estas representaciones. Pasaremos a la maqueta volumétrica. En este caso ustedes están viendo una maqueta que le llamamos de volumen analógica, es decir, fabricada con materiales, en nuestro caso van a ser materiales de reuso, pero que nos permite ver el conjunto del volumen y cómo los colores quedarían si nuestra propuesta fuera admitida. En realidad, en este semestre vamos a hacer poco de maqueta digital y en el siguiente trabajaremos ya con maquetas digitales. Ahora la alebrije y lo que hagan los compañeros serán maquetas como esta que ustedes están viendo, analógicas, tratando de representar el jardín o el huerto que cada uno proponga, o en su caso, el alebrije, la máscara y el juguete tradicional mexicano. Bueno, espero no haberles cansado. La idea era aterrizar un poquito más esto que nos compartieron los compañeros, que tuviésemos un poquito de mayor como que concreción, especificación, ¿no? De estos conceptos que así escuchados resultan un poquito más abstractos y cuando los vemos asociados al dibujo y a la labor que estamos realizando, como que cobran una dimensión más clara de hacia dónde vamos. Esa era mi intención. Y antes de continuar, pues me gustaría saber si hay comentarios o preguntas. Ustedes me dicen si se escucha y si se ve bien. ¿Sí se ve bien? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, por favor, su atención. Proyectar. Desde una perspectiva sesgada, el diseño podría considerarse como una operación de reciclaje, un proceso para encontrar nuevas soluciones a viejos problemas. A lo largo de los 20 años que dictamos la materia y con todas las experiencias distintas que realizamos en ese tiempo, tenemos casi una sola certeza. La forma de aprender a proyectar es proyectando. En el 2002 visité la exposición de contenido neto que Alejandro Sarmiento y Miki Friedenbach hicieron en el Centro Metropolitano de Diseño. Ahí vi por primera vez las enormes posibilidades que tenía el PET como material para ser trabajado. El PET es el plástico con el que están hechos la mayor parte de los envases de gaseosas y de agua mineral. No se degrada, no es biodegradable. Es un material que nació para ser reciclado. Como último trabajo del curso, los alumnos diseñan y construyen un objeto de tamaño real, en escala 1 en 1. En el año 2004 diseñaron un objeto que era para niños de edad preescolar, destinado a sentarse o acostarse en el piso. El ejercicio duró 12 clases. Al principio los alumnos empezaron a investigar qué podían hacer con el material, es decir, qué es lo que el material se dejaba hacer, sin agregarle una función.
Luego tuvieron que resolver un módulo, diseñar un módulo, al verse limitados en el tamaño de la botella, y luego tuvieron que resolver el vínculo de estos módulos sin utilizar ningún elemento adhesivo extra, ni tampoco otro material que no fuera específicamente PET. La verdad que fue un trabajo bastante difícil, sobre todo en la cuestión de buscar el material, porque botellas hay en todas partes. Lo que pasa es que hay que buscar en la basura, hay que salir a la calle y empezar a buscar cosas, empezar a buscar botellas en todos lados. Lo que buscábamos también era lograr desmaterializarla y lograr que el producto terminado, o sea, si bien venía el mismo material, no parecía ser una botella, sino los componentes partían de ahí. Lo que nos interesaba porque era trabajar con el material, pero no es de la forma de la botella. Cuando empezamos el trabajo, la consigna como que sonaba un poco rara porque ver una botella así armada es muy difícil imaginarse todo lo que uno puede trabajar. Lo primero fue empezar a experimentar y cortar la botella de muchísimas maneras para ver qué se podía armar. Y a raíz de eso, cuando uno ve un producto terminado, por ahí es muy difícil darse cuenta que puedes armar una botella. Bueno, nuestro trabajo se basó en el tejido. Hicimos tiras con la botella de plástico, la sacamos con esta herramienta que es una cuchilla de trincheta puesta en una madera. Bueno, tiene todo un sistema. Que cuando la pones en la botella así, sacas tiras que pueden ser de distinto grosor, depende del espacio que haya entre la cuchilla y la madera. Se puede sacar casi, nosotros sacamos como 23 metros de cada botella, porque hacíamos tiras muy finitas para que el tejido pudiera salir más endeble, más preciso. En cambio, así como que si le hacías unas tiras muy anchas, por ahí quedaba un poco más grueso el tejido, más separado. Depende de lo que se quiera hacer. Nosotros lo hicimos bien finito. Y lo que hicimos hicimos dos posibilidades. Una, en una colchoneta, hecha toda con el tejido, que se podía enrollar, la podía usar como almohada al chico, la podía hacer, no sé, sentarse, hacer lo que quiera. Porque es muy endeble, es una especie de... parece tela, la verdad. Nosotros trabajamos más que nada con la parte superior de la botella, con el pico, que a la compresión, cuando uno lo comprimía y lo aplastaba, tenía una resistencia que era muy fuerte, que es más que nada la parte más dura que tenía la botella. Pero a la vez, en contraposición, usábamos también una parte que no trabajaba compresión, sino que trabajaba tracción, que era la forma de la malla, que eran distintas tiras que sacábamos de la película del medio que recubría la botella para entrelazarlas y después lograr una resistencia a la tracción. Usamos, como necesitábamos muchas bases, hemos usado alrededor de 70, 80 botellas. Si bien lo nuestro era como bastante precario, vimos que se pueden usar para cosas bastante útiles las botellas. Y como que lo más flashero fue las cintas, porque se pueden coser, Usamos más o menos para el trabajo terminado de unas 120 botellas, más que nada para las estructuras modulares y las luces, y en su totalidad la botella. Pero bueno, no fue un trabajo así nomás, ¿no? Fue una cosa más de estudiar el material y de limitarse, por un lado, a lo que podíamos hacer con el material, que al principio parecía poco lo que se podía hacer. Pero después nos dimos cuenta de que era se podían hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas, se puede utilizar para millones de cosas el material. Como el diseño estaba destinado a ser usado por chicos, algunos alumnos propusieron que los objetos se pudieran usar de varias maneras, según lo que la imaginación de los nenes pudiera generar. Al tener la escala real, debían poder soportar el peso y adaptarse al tamaño y las posibilidades motrices de los niños.
Como para los chicos la actividad principal es el juego, los objetos para sentarse se transformaron en juguetes. Se trabajó con el color de las tapas y los envases, con su transparencia, con el sonido. ¿Cómo se aprende a proyectar? ¿Cómo se enseña? Ayudando a descubrir nuevas posibilidades, induciendo a mirar la realidad de una manera distinta, otorgando nuevos significados a las cosas, experimentando, reconociendo una responsabilidad social. En la realización de este trabajo, más de 400 alumnos de la carrera reciclaron más de 80.000 envases de PET, que dejaron de ser residuos contaminantes para encontrar un nuevo destino, como objetos nuevos. Bueno, espero que les haya gustado. No sé si haya comentarios al respecto. Profe, me interesó mucho cómo lograron hacer la tela con la botella. Eso, la verdad, debo de admitir que no se me hubiera ocurrido. Tal vez no en este momento, pero... Y también la cuchilla, cómo la pusieron para no estar... Porque lo primero que se me vino a la mente cuando vi que hicieron cortarla así en tiras es, no, pues muy laborioso, ¿no? Estar con las tijeras ahí cortando, porque imagínate, luego estar cortando tú el papel, te cansas con las tijeras, imagínate una botella que es dura, y ya ver que se las ingeniaron con la cuchilla, pues fue muy interesante. Gracias, Abraham. Gracias. Espero que eso te sugiera cosas en relación a tu estudio preliminar, ¿eh? El video es para sugerir en relación a nuestro calavera, alebrije, huerto, sugerirnos cosas, llevarnos a pensar que se aprende a diseñar diseñando, ¿no? Gracias, Abraham. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiera comentar? Sí, yo llegué a ver eso en TikTok. Hay una chica que es súper ecológica y así, y yo lo llegué a ver que también lo hacían con telares, que agarraban un telar y se ponían a hacer tapetes, más que nada en las zonas donde hace muchísimo calor, o luego los ocupaban para los mosquiteros. Y yo decía, no, pues qué creatividad, ¿no? Nada más les hacían como pequeños agujeritos y así. Yo decía, no, hombre, no, pues qué padre, ¿no? Porque usualmente son residuos que los llegan a tirar. Y algo que yo lo llegué a ver en práctica, pero en FES Iztacala, que tienen como un huerto allá en FES Iztacala y algunos jóvenes o jovencitas se pusieron a hacer, creo que como unos mosquiteros para dejarse de sus plantitas. Es que son muy delicados ellos. Y no sé, bueno, yo lo llegué a ver aplicado ahí. Qué bien, gracias, Edgar, gracias. La insistencia es, bueno, no lo apliquen directamente. Puede ser así como nos dice Edgar o como nos dice Abraham, pero también eso puede sugerir, bueno, a ver, si el PET, las botellas es el material que están explorando en el ejercicio que nos pusieron como ejemplo, ¿cuál es el material que nosotros tendríamos que explorar en el caso del huerto o del jardín o el de la calavera, ¿no? O alebrije. ¿Cuál sería el material y cómo tendríamos que hacerlo para ingeniarnos soluciones novedosas, ¿no? De eso estamos hablando, de cosas que sean novedosas en ayuda al ecosistema y a los seres humanos. Así que, sí, por ahí va el asunto. No sé si hay alguien más que quiera comentar. ¿No? ¿Hoy no? Bueno, vamos a dejarla aquí y me despido entonces pidiéndoles que por favor nos veamos la próxima sesión